Mi nombre es Luis Pineda, soy abogado, doctor en Derecho y presidente de Ausbank, la organización que desde que se produjo el colapso financiero del año 2007 ha defendido a los consumidores de España, principalmente, para que los bancos no abusasen de ellos en su intento de capitalizarse a costa de malas prácticas bancarias. El antecedente es sencillo. Tras el colapso de Lehman Brothers, de AIG, el último colapso financiero, la banca y la reconsideración del negocio bancario y de su capital base, los bancos se lanzaron a buscar recursos para obtener más beneficios y para capitalizarse. Las dos fórmulas que encontraron y a las que se animó que acudiesen por parte del supervisor eran ilegales. Por un lado, ante la bajada de tipos de interés, les animó a poner una demanda, a poner una cláusula que se denomina cláusula suelo, que impide que aunque el precio del dinero baje, los prestatarios obtengan ese beneficio que declaraban sus escrituras en el título. Es decir, la gente tenía préstamos hipotecarios a tipo de interés variable, pero el hecho cierto es que aunque variaban bajando, no se les bajaba el tipo de interés porque existía esta cláusula suelo o cláusula piso, tasa piso, que también se llama, que no permitía que esta realidad enunciada en el primer título del préstamo se verificase como cierta. En segundo lugar, los bancos a aquellas personas que no tenían cláusula suelo o incluso teniéndola, les vendían un pretendido seguro de tipo de interés o swap. Pues bien, los swaps han sido declarados ilegales por miles en los tribunales de justicia de España. Los swaps han perjudicado gravísimamente a los ciudadanos de este país y también a las pymes, que es porque se vendieron de forma indiscriminada. Y como anécdota decir que no solamente hemos conseguido que se declaren nulos los swaps y entonces no tengan que pagar las liquidaciones, sino que en algunas ocasiones la gente sorprendida por estos swaps iba al banco y decía: quítemelo, y le hacían una liquidación final altísima, hablamos de decenas de miles, cientos de miles e incluso alguna liquidación de 1 millón de euros. Como no podían pagarla, el banco les daba un préstamo para pagarla. Y ese préstamo hemos conseguido que sea declarado ilegal. Luego, esta forma de obtención de fondos por los bancos, que era a través de los swaps, también es una batalla que trae causa de la misma situación, el colapso financiero y la recapitalización de la banca. El segundo sistema para la banca era no bajar los tipos de interés aunque lo hubiese pactado. Y lo hacía a través de una cláusula oscura, normalmente oculta, de difícil comprensión, en medio de las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que son las cláusulas suelo. La batalla de análisis y denuncia de esta mala práctica empezó en el 2008, 2009, 2010. Las demandas empezaron en el 2010, 11 y 12 y terminaron con la famosa e histórica sentencia de 9 de mayo del 2013 que declara la ilegalidad de la cláusula suelo. Esta ilegalidad está resuelta, es decir, la cláusula suelo ya es ilegal. Lo ha declarado el Tribunal Supremo en esta famosa sentencia de 9 de mayo del 2013 y con posterioridad en otras 3 sentencias también de Ausbank. Es decir, Ausbank cuenta con 4 sentencias en el Tribunal Supremo declarando ilegal la cláusula suelo. 2 de ellas son acciones colectivas. La primera, la de 9 de mayo, afecta a más de 600.000 hipotecas y el demandado era la extinta, la desaparecida Caja de Galicia, Cajamar y BBVA. Vale. Dice, por un lado. Y la segunda demanda colectiva, también del Tribunal Supremo, fue contra Cajasur. Lo cito porque Cajasur volverá a aparecer en esta historia. Otras 2 demandas del Tribunal Supremo son para procedimientos individuales. Es decir, la doctrina del Tribunal Supremo ya es doctrina jurisprudencial, está consolidada y cuenta con 4 sentencias, 2 colectivas y 2 individuales. Esta es la situación. En nuestra opinión, la sentencia de 9 de mayo del 2013 es clara, declara la ilegalidad y no entra en la retroactividad. Y no entra en la retroactividad porque además Ausbank no lo pidió. Solo pedimos la declaración de nulidad, porque el que puede lo más puede lo menos. Es decir, si algo es nulo, es nulo. Y la nulidad en el derecho español, el derecho romano, desde las partidas de Alfonso X el Sabio hasta el Corpus Juris Civilis o el Código de Justiniano, la nulidad significa que se tiene por no puesto.
Y por lo tanto, desde el origen, no existe. No hace falta repetir 2 veces lo mismo. Si se declara la nulidad, es nula. ¿Qué ha ocurrido desde esa sentencia de 9 de mayo del 2013 hasta ahora? Pues que la banca ha reaccionado, lo cual es entendible. Quizá no sea razonable, pero es entendible. ¿Cómo ha reaccionado? Reinterpretando la sentencia de 9 de mayo del 2013 y animando a opinadores y otros operadores del mundo jurídico y de la opinión pública a que dijesen públicamente que no había retroactividad. El debate no existe. El debate se ha creado maliciosamente por el perdedor de la sentencia. La nulidad es lo que es, no puede ser otra cosa. Y ha habido un cisma judicial en España. La gente que ha leído la sentencia y el auto de aclaración de la sentencia que es posterior, y los que han leído a los opinadores pagados por la banca que ha perdido la sentencia. La gente que ha perdido la sentencia lo que quería era blindar el dinero que habían cobrado de más. Y crearon una falacia, y es que esta sentencia dice lo que no dice, es decir, que solo es desde la sentencia. Bueno, es que eso no existe. Entonces, esos opinadores son poderosos, hablan en las radios, escriben en los periódicos, también en los técnicos. El lobby bancario puso en marcha toda su maquinaria para no devolver miles de millones. Bueno, a nadie le sorprende. Lo que sí sorprende, yo acabo de llegar de Washington, de presentar la Declaración Universal de Derechos del Usuario y Servicios Bancarios, es que no hayan caído en ello los periodistas de este país, de que se les ha engañado de forma masiva, diciéndoles algo que no dice la sentencia. Yo invito de nuevo a la gente a que se lea la sentencia del 9 de mayo y sobre todo, para que no haya dudas, algo que se llama así, auto de aclaración de la sentencia, que es posterior. Ahí se declara que lo nulo es nulo y que por lo tanto todas las demandas individuales, como es nulo, deberían de tener devolución íntegra desde el primer día en que pagan de más. Bueno, como lamentablemente el sistema bancario de este país es muy poderoso y hay mucha gente inteligente que les ampara, pues han hecho toda una tesis que ha sido seguida por muchos tribunales. Y en muchas acciones individuales la nulidad era parcial, cosa que no existe en derecho español. Y solo se les devolvía el dinero desde el 9 de mayo. Otros tribunales de España, jueces y magistrados, han leído el Código Civil y han fallado, han sentenciado la devolución íntegra desde el principio. Hemos vivido con este cisma, con estos dos papas, esto es un cisma papal, y de unos que cumplen la ley y otros que cumplen lo que dicen los opinadores pagados por la banca. Y como Osman no cede, y lleva 30 años no haciéndolo, en la defensa de los derechos de todos los consumidores sin distinguir raza, sexo, religión, ideas políticas o entidad bancaria, hemos saltado a la Unión Europea. Y lo hemos hecho de nuevo solos y solo nosotros. Y estamos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con un procedimiento que trae causa de una demanda individual contra Cajasur. Cajasur ya ha sido condenada, esto no es un detalle baladí, en el Tribunal Supremo por una práctica ilegal y nula. Y ahora le pedimos a la Unión Europea que dictamine en Luxemburgo si la nulidad tiene que ser conforme al derecho inspirador de Europa y de Occidente, que es el derecho romano, el Código Civil español en su integridad, o si va a permitir el blindaje de un sector que no ha dado la talla, que es el sector bancario, porque además hemos tenido que darles ayudas porque no hacen bien su trabajo. Frente a nosotros está el gobierno de España. A favor de nosotros está la Comisión Europea, el Código Civil y el derecho que ampara a Occidente y a los ciudadanos de este continente. Y en contra está la banca, el gobierno y todo aquello que son capaces de poner en marcha. ¿Qué son capaces de poner en marcha? Pues, por ejemplo, opiniones dispares que confunden, entretienen y engañan a la gente. ¿Qué ha hecho el gobierno justo antes o casi a la vez de ir en contra de la tesis que significa devolver el dinero a todos por una actuación ilegal? Entregar 900.000 euros a una asociación para que sostenga una acción colectiva que entretiene
distorsiona y confunde al público. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y como el que manda paga, pues Adicae lo ha hecho muy bien. Engañar a la gente con una falaz demanda que está en primera instancia cuando nosotros ya tenemos instancia, audiencia, Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mire, el sentido común exige que se ponga en práctica la crítica. Yo no ataco a Adicae porque sean competencia, que no lo son. Les ataco porque han hecho algo que en derecho comparado se llama montar una demanda falaz para entorpecer un procedimiento veraz. La gente que se ha incorporado a esa demanda lleva años y años y años esperando algo que no ocurre, que es que tenga sentencia. ¿Por qué ellos no tienen sentencia y nosotros ya estamos en la Unión Europea y decenas de miles de individuales ya han ganado sentencias y 619.000 familias ya pagan menos? Porque se ha construido la demanda para que no prospere. Y además para que sirva de obstáculo para las demandas. Cada vez que Ausbank o cualquiera pone una demanda, los bancos lo primero que oponen es la demanda de Adicae. Es decir, objetivamente sirve a dilatar, entretener y perjudicar los derechos e intereses de los consumidores. Bueno, pero usted lo dice porque les tiene manía. Vamos a ver, les han dado 900.000 euros el gobierno que está enfrente de la posición que pretendemos que declare ilegal por nula todos los pagos realizados. Eso es lo que ha ocurrido. Fíjense un detalle, esos 900.000 euros que salen en el boletín oficial del Estado que se les han entregado son para el año 2016, pero se les ha entregado en octubre. Oiga, ha pasado todo el año. Se tiene que gastar 900.000 euros en 2 meses. O sea, es corrupción institucional. Se da el dinero a una asociación para un ejercicio en el mes de octubre. Todos los meses y toda la actividad que han hecho hasta octubre no tiene subvención, no puede tenerla. El dinero, por ley, lo tienen que gastar antes del 31 de diciembre. Es decir, esa organización, como otras, solo pueden hacer lo que diga el gobierno porque es quien paga. Porque si no, no les paga. Y aquí coincide con que justo cuando se lo dan, el gobierno se opone a la pretensión de Ausbank en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Justo en ese momento. Pues bien, nosotros vamos a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque además ha ocurrido con más ganas si cabe, por una razón. Distintas audiencias provinciales de España, ahora en la nota de prensa viene exactamente cuáles, a raíz del procedimiento seguido, iniciado en Granada contra Cajasur, en el que pedimos la devolución íntegra, que somos los únicos que pedimos eso, el juez, ante este cisma judicial de a favor de la ley o a favor de una interpretación torticera de la sentencia de 9 de mayo, esas son las dos posiciones, ha dicho que me lo resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Para Ausbank no es nuevo este tribunal. Lo que decimos no es voluntarista. Ya hemos ganado en ese alto tribunal de la Unión Europea varias sentencias. Y quiero recordarle a todo el mundo, y me parece que es justo, que los servicios jurídicos de Ausbank ya rebajaron las hipotecas a millones de familias cuando acabaron con el redondeo al alza en el cálculo del tipo de interés y de la cuota a pagar. Precisamente ante ese tribunal. Luego sabemos de qué hablamos, tenemos experiencia y tenemos éxito. Las audiencias están diciéndole a los jueces, en los recursos que les llegan, vamos a paralizar el fallo hasta que la Unión Europea nos marque de nuevo el camino. Como español estoy avergonzado de que nuestros jueces y magistrados tengan que pedir siempre permiso a la Unión Europea para cumplir la ley, para asuntos relacionados con la banca, por su capacidad de influir en los opinadores ortodoxos y oficiales de este país. Los jueces en este país han hecho algo bien interesante. Se han puesto delante de todos en la manifestación de que la ley se cumpla para todos igual. Pero el último paso, que era que se declarase la nulidad, tal y como dice el Código Civil, no se ha dado. Por temor o reverencia a un poder fáctico que es la banca española y, lo peor de todo, sus soldados o sus mercenarios. Las audiencias han paralizado su fallo
para que se les diga lo que dice la Unión Europea que hay que decir, que la nulidad es nulidad y por lo tanto la cláusula que se declara nula no puede ser reinterpretada, lo dice la directiva. Solo cabe que desaparezca. Y por lo tanto, la devolución tiene que ser íntegra desde el primer pago ilegal. Estas audiencias, hay una mala noticia y es que los procedimientos que tenemos, que hemos ganado, están tardando un poco más. Y la buenísima noticia es que esa tardanza va a suponer miles de euros más de devolución. Y para terminar, por ver un caso más o menos claro, si ahora Juan Español viene a Ausbank y ganamos una sentencia en la que tiene cláusula suelo, pongamos como ejemplo paradigmático 1.000 euros, conseguimos seguro lo siguiente, que se declare nula la cláusula suelo y por lo tanto desde la sentencia que se deje de pagar de más. La disminución es de aproximadamente un 30%. Es decir, si alguien pagaba 1.000 euros, va a pagar 700, aproximadamente. Y se le va a devolver seguro desde el 2013, desde el 9 de mayo del 2013. Como estamos en el 16 y son 300 euros, son unos 3.000 euros de devolución. Es decir, pagas 300 menos, no, son más, ¿no? 300 euros por 10 meses son 3.000, bueno, que serían unos 20, son 6.000. Se le van a devolver unos 6.000 euros. Soy de letras y lo que quiero es que se haga un cálculo que sea objetivo y razonable. Luego pagas un 30% menos y te devuelven aproximadamente 6.000. Eso es lo mínimo que vas a conseguir. Si ganamos en el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, el TJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede de Luxemburgo, en lugar de devolverte 6.000, te van a devolver más de 20.000. Bastante más de 20.000. Ese dinero es nuestro. No tengo ningún problema para reivindicar que se devuelva el dinero a las familias de España que han pagado de más. Ese dinero no perjudica la gobernanza de las entidades bancarias, las mejora. Ese dinero va a provocar una de estas tres cosas, y todas son buenas. Una, que la gente pueda pagar, porque hay gente que está al límite. Al bajarle la cuota y devolverle el dinero, van a poder pagar con holgura, cosa que ahora hay mucha gente que no puede. Segunda cosa que puede pasar, que ese dinero sirva para ahorrar y por lo tanto puedan meterlo en nuevos productos financieros o incluso en inversiones que pongan en marcha la economía empresarial. O tercera, que ese dinero que dejan de pagar y se les devuelve sirva para consumir, que es el motor de la economía y lo que necesita este país. Reactivación, ambición y esperanza. Y eso, que es muy bonito, con dinero es realidad. Tener esperanza y dinero en el bolsillo es una cosa extraordinaria. Y la esperanza trae causa de que la ley se cumple por todos y de que el dinero que es mío me sea devuelto. Luego, una de esas tres cosas puede pasar y de las tres nos felicitamos. Y por último, estamos extremadamente contentos de que nuestras sentencias hayan servido de palanca y acicate para que miles y miles y miles de abogados hayan sacado adelante que decenas de miles y cientos de miles de españoles paguen menos. Pero creo que es de justicia recordar que esta batalla la libró solo Ausbank, en solitario, y que fue quien más golpes recibió precisamente por tener razón. Por cierto, como siempre en 30 años. Cuando pusimos en marcha la Declaración Universal en el año 2005, como acto preparatorio de la Cumbre de Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de Iberoamérica, apuntamos hacia el sistema financiero y su deslizamiento hacia el abismo. 2 años después, llegó el colapso financiero. Pues bien, yo vengo ahora de Washington de presentar esta declaración porque detectamos que está ocurriendo lo mismo. No hemos aprendido la lección. Y preveemos y estamos visualizando de nuevo un deslizamiento hacia el abismo del sistema financiero mundial. De nuevo hay productos tóxicos, de nuevo el movimiento de dinero ficticio está creciendo en un 70% anual, acumulativo, cuando el crecimiento de este país es del 3%. Un 3%, bien, hay inversiones futuras y hay que financiarlas, se puede estar haciendo inversiones del 7%, del 8%, pensando en que se están construyendo ya cosas para dentro de 2 o 3 años. El 70% es ficticio. De nuevo, el sistema financiero, que tiene que ser adjetivo, se está convirtiendo en sustantivo. Eso es una perversa y muy mala noticia. Y por lo tanto, es muy importante
que las malas prácticas que se hacen a los clientes individuales desaparezcan. Y la peor práctica que existe ahora mismo en este país, la más dañina, la más arbitraria, la más perjudicial para las economías domésticas, es el sobrecoste en la hipoteca de la cláusula suelo. Porque este es un país en donde nadie quiere ser proletario, todo el mundo quiere ser propietario. Y por lo tanto la gente ha puesto en marcha la economía comprándose otra casa, su casa o otra segunda casa, y está pagando un sobreprecio intolerable. He dicho que termino 2 veces y voy a decirlo la tercera, y a la tercera va la vencida. Estamos en tipos de interés de referencia del 0,11, ¿no? 0,12 el Euribor. A eso le sumas un diferencial de un 0,40, que es razonable, y estamos hablando de un 0,50 de tipo de interés. Hay cláusulas suelo al 4,5, al 5 y al 6. Estamos pagando un 500% más de tipo de interés del pactado y del correcto. La banca alude a que tiene muchos gastos y que tiene que cobrar caro. Yo también, y me aguanto. Yo también tengo muchos gastos. Y mis hijos quieren que tengan más. Pero les digo, hijos, no podemos gastar más. Entonces, cuando alguien va al banco a pedir un préstamo, a renegociar una póliza de crédito, una factoring, leasing, renting, le dice, oiga, adecúese usted a su realidad. Bueno, pues yo le digo a la banca que haga lo mismo. Y con el temor de que además, si no acabamos con esta mala práctica, no será más que el principio de una historia endiablada, porque la concentración bancaria de este país nos coloca también en una situación de alto riesgo. La concentración bancaria es excesiva a la que hemos llegado, por culpa de la mala gobernanza de algunos delincuentes metidos a banquero, especialmente en las cajas de ahorros, como por ejemplo Miguel Blesa, Narcís Serra, Hernández Moltó, que han destruido riqueza del país y han destruido oportunidades de libre competencia en el sector financiero. Y por lo tanto, ganar esta sentencia en la Unión Europea es mejorar la economía de toda España, y además tiene repercusiones como las anteriores de Ausbank para los 400 millones de europeos que habitamos en este continente y que queremos un sector productivo, transparente, eficaz y equitativo. Pues muchas gracias.